¿Cuántos alguna vez han de pronto fallado a Dios? ¿Y qué es lo que hace el enemigo? ¿Cuántos de ustedes, ponle cuidado, cuántos de ustedes el enemigo les ha colocado en el corazón algo que dice: ya usted no es digno de que entre a la iglesia otra vez, ya usted no es digno que lea la Biblia, ya usted no es digno que ore otra vez a Dios? Porque el trabajo de Satanás es hacer que su vida sea, hermano, se sienta usted inmunda. La palabra dice muy claramente que nos hace vestir de vestiduras viles. ¿Qué hace Satanás? Le busca que usted se ponga unas vestiduras viles. Las vestiduras viles, hermanos, son vestiduras que una persona se puede colocar espiritualmente no dignas para presentarse delante de Dios. Porque hay personas, hermanos, en las cuales los escucha uno diciendo: es que yo no soy digno para que vaya a la iglesia, yo no soy digno para que vaya a leer la palabra, yo no oro. ¿Por qué ya no oras? Porque ya no soy digno de orar a Dios. Pero mire cómo Dios nos dice a nosotros: tranquilícese, yo los recibo, yo les ayudo. ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel? Yo les ayudo. Les decía: no temas, sigan avanzando, yo soy su único redentor. Pero había ese gran problema, que es el mismo problema que muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida. Dígalo fuerte: el pasado. No, dígalo fuerte: el pasado. Y Satanás es experto en hacerle poner a usted vestiduras viles. Esas vestiduras viles son vestiduras no dignas. Dígalo fuerte: vestiduras no dignas, en las cuales nos hace colocar aunque no hayamos hecho daño. Yo quiero que por un instante vayamos a Zacarías capítulo número 3. Zacarías capítulo número 3. Vamos a mirar cuál es el trabajo del enemigo. Satanás tiene un trabajo en su vida, y por eso vemos, hermano, que hay gente que se aparta de Dios. Viene una falla, viene algo que hicieron mal delante de Dios, y viene un sentido de acusación. Zacarías capítulo número 3. ¿Ya lo encontramos? Zacarías capítulo número 3 está antes de Malaquías, antes de Mateo, para que usted lo ubique allí. Amén. Zacarías capítulo número 3. Había una visión. Resulta que Zacarías estaba viendo una visión de cómo el enemigo atacaba muchas veces al cristiano. ¿Cuántos cristianos sabemos acá? ¿Y cuántos sabemos que tenemos un enemigo? ¿Cuál es su enemigo? Dígale: mi enemigo es Satanás. No vaya a decir usted: no, mi enemigo no es el diablo. Porque desde el momento que nos constituimos como hijos de Dios, dice la Biblia que nos hicimos enemigos de Él. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, éramos enemigos de Dios. Ponle mucha atención: cuando nosotros no conocíamos a Dios, éramos enemigos de Dios. Pero ahora que usted y yo conocemos a Dios, nos hicimos enemigos de Satanás. Resulta que había un hombre llamado Josué. Zacarías capítulo número 3. ¿Estamos todos allí? Dice el título: visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para recomendarlo, para levantarlo, para fortalecerlo. Mire, hermano, que hay una cosa que usted tiene que saber: Satanás lo acusa a usted de día y de noche. Lo acusa en sus sueños. Lo acusa, hermano, en venir a la casa de Dios. Lo acusa en todos lugares, hermano. Por eso hay gente que se siente mal, hermano. No ha pecado, pero se siente mal delante de Dios. Hay personas que de pronto hayan fallado, como le estamos diciendo. Hay momentos que le podemos fallar a Dios con una palabra, una mentira. Hay veces se quiere salir las mentiras de nuestra vida. La Biblia dice: aunque caiga 7 veces el justo, de las 7 veces se levantará. ¿Verdad que sí? ¿Quién lo levantará? Levante la mano y dígale: lo levanta el Señor. ¿Cuántos sabemos que el que nos levanta es Dios? Amén o no amén. Aquí estaba un hombre llamado Josué. Era un sumo sacerdote. Le voy a contar de pronto rapidamente qué era un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. ¿Y cuántas veces entraba al año? Una vez al año entraba en el lugar santísimo. Si el sumo sacerdote estaba mal, moría en el lugar santísimo. Usted sabe que el tabernáculo, el templo de Dios, estaba dividido. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo, para poderles explicar.
En el lugar santo entraban los sacerdotes común y corriente, pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía unas vestimentas en las cuales en la punta del manto tenía unas campanillas. Y resulta que cuando él entraba al lugar santísimo, los sacerdotes tenían que escuchar a ver si se movía o no se movía. Cuando mandaban al sacerdote, el sumo sacerdote, al lugar santísimo, ellos tenían que mandarle con unas cabullas amarrados acá, por si el sacerdote no estaba bien, el sumo sacerdote no estaba bien. Resulta si dejaban de sonar esas campanillas, ¿qué le había pasado al sumo sacerdote? Hermano, como 9,000 voltios de corriente caerle a alguien. ¿Cómo quedaba esa persona allí? Dígale chamuscada. Hermano, lo consumía el fuego de Dios. Y la Biblia dice que así muchos sacerdotes entraron. Pero aquí estamos hablando de aquel sumo sacerdote en el cual tenía que entrar al lugar santísimo. Dígalo fuerte, tenía que entrar al lugar santísimo. Pero mire lo que hizo Satanás con él, que es lo mismo, hermano, que hace muchas veces con el cristiano. Ahora sí leamos el verso número 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Pero ¿cómo estaba Josué? Verso número 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Usted sabe qué son las vestiduras viles? Sucias. ¿Sabe que él tenía que presentarse delante de Dios? Y no de cualquier manera se tenía que presentar delante de Dios. Pero resulta que Satanás, hermano, quizás con sus recuerdos, le hizo vestir de unas vestiduras indignas. Quizás el sumo sacerdote había pecado, algo había pasado. Pero Satanás hizo un trabajo de hacerle vestir unas vestiduras indignas. Dígalo fuerte, indignas. ¿Sabe, hermano, que hay personas que traen a la memoria las cosas pasadas y lo que hacen es vestirse en vestiduras indignas para presentarse delante de Dios? ¿Por qué la gente comienza a decir: es que yo no creo, yo no creo que puedas acercarme a la presencia de Dios? Yo no puedo ir a la iglesia, yo ya no puedo leer la Biblia, yo ya no puedo hacer esto, yo ya no puedo hacer lo otro. ¿Sabe quién lo está diciendo? ¿Será Dios? A ver, iglesia, ¿quién es el que lo hace? A ver, levanta la mano y dígale: eso lo hace Satanás para no dejarme acercar a la presencia de Dios, hermano. Hay algo que usted tiene que combatir, hermano. Usted tiene que destruir, y es su pasado. Hay personas en las cuales el enemigo les ha colocado esos pensamientos y tienen hogares en los cuales no los han podido levantar porque todavía se acuerdan del pasado. Hay personas acordándose del pasado, de lo que quizás el esposo o la esposa hizo un día. Pero ¿acaso no dice la palabra de Dios que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos? ¿No dice eso la palabra? Pero hay veces, hermano, y hay gente, hermano, todavía recordando ese pasado. Hay un momento difícil y todavía está diciendo: pero ¿se acuerda cuando usted me hizo esto? Eso no lo hace Dios. Entonces quiere decir que tampoco nosotros lo podemos hacer, ¿verdad que sí? Nunca traigas a memoria las cosas pasadas tuyas ni de las personas que están al lado tuyo. Si ellos llegaron a Cristo, hermano, ellos también son nuevos como usted y yo. ¿Cuánto lo podemos creer, iglesia? Si fuera usted, le daba un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Aísla el problema, no a la persona. No todo el mundo es igual. ¿Sabe que hay veces aislamos a la persona? Hay gente que aísla a la persona y no el problema. ¿Qué es lo que tenemos que aislar nosotros? Levante la mano y dígale: tenemos que aislar el problema. Si usted quizás de pronto tuvo algún problema, quizás en la pareja, quizás en el hogar. Hay personas en las cuales aún a familiares no les puede hablar porque antiguamente les hicieron un daño, pero resulta que cuando llegaron a Cristo todavía siguieron con ese mismo pensamiento. Pero es que ese me hizo daño un día, pero ese mire lo que me hizo. Hermano, para poder reconstruir algo hay que olvidar. Dígalo fuerte. No les escucho. Dígale: para poder reconstruir, levantar, hay que olvidar. ¿Cuántos aquí queremos olvidar, iglesia? Déselo fuerte. Si es para Dios, déselo con todo el corazón.
Si llegamos a un lugar donde hay una ruina, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Construir sobre la ruina? ¿O qué tenemos que hacer? Dígale, hay que limpiar, sacar la ruina, ahí sacar lo que está destruido, lo que está desbaratado, y comenzar a edificar. En el mismo lugar se edifica, que sí o que no. Hermano, en nuestra vida espiritual, en hogares, en familias, lo primero que tiene que aislar es el problema que un día hubo. Qué triste, hermano, de personas cristianas hablando, hermano, del mismo tema hace 4 años, 5 años, 10 años, 20 años. Es que me acuerdo todavía cuando usted no era cristiano, cómo se la pasaba tomando. Pero esa era una vida antigua que ya nosotros tenemos que olvidar. Pero ¿quién es el experto para traernos eso nuevamente a nuestra mente? A ver, iglesia, ¿quién es el experto para traernos nuevamente eso a nuestra mente? Satanás. Satanás sabe que cuando usted recuerda, que cuando usted se pone bravo, cada vez que se recuerda, usted se está colocando unas vestiduras viles, unas vestiduras indignas. Y por eso usted también hace vestir muchas veces a personas vestiduras viles, vestiduras que Dios no le pone. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Dígale, olvidar, aislar el problema, no a la persona. Porque acuérdese algo, iglesia, nuestra lucha no es con sangre y carne. Dígalo otra vez, dígale, mi lucha no es con sangre ni carne. Un día había una persona en la cual cada momento y cada instante me decía, es que mi esposo es lo peor, y lo recordaba como lo peor. Usted sabe que hay veces nos recordamos, hermano, y cuando hay problemas así se recuerda como lo peor. Y ella siempre lo recordaba. Cada vez que yo hablaba me pedía consejos. Me decía, pastor, yo necesito un consejo. Es que yo tengo mi marido y usted sabe cómo mi marido. Y cada vez que hablaba conmigo decía, es que mi marido es peor, es lo peor. Mi marido es algo abominable. Me hablaba así. Es un borracho, es esto, es lo otro. Es una persona muy contenciosa. Es una persona que siempre es mejor dicho, yo no sé cómo me casé con él. Pero entonces yo comencé a decirle, luego su marido no conoció de Dios. Pues sí, conoció de Dios, pero yo cada vez que me acuerdo y lo veo a él, me acuerdo lo que un día me hizo. Y cada momento y cada instante sacaba su vida pasada, y su hogar nunca se había podido levantar. Siempre y cada instante. Un día hablé con el marido y le decía, ¿cómo ve usted su hogar? Y él me decía, pastor, la verdad yo creo que no vamos a poder con este hogar. Yo le preguntaba, ¿por qué? Porque resulta que mi mujer siempre me está sacando a mi mente lo que un día yo fallé. Yo ya le pedí perdón a Dios, ya le pedí perdón a ella, ya le pedí perdón a mis hijos. Yo le dije al Señor, Señor, levántame, fortaléceme, hazme nuevo. Y Dios lo ha hecho. Siento en mi corazón que Dios lo ha hecho. Y yo no pienso nunca más volverlo a hacer. Pero resulta que ella siempre está trayendo a memoria las cosas que un día cometí. ¿Quién lo traía a la memoria? Dios. Levante la mano. ¿Quién traía a la memoria? Satanás. Hay momentos en los cuales, hermano, esos momentos pasados no dejan reconstruir. Dígalo fuerte, esos momentos pasados no dejan reconstruir. Dígale, aísle ese problema que un día fue. Cuando no tuviste a Cristo, aíslalo. Pedro un día, usted sabe que Pedro un día se le acercó a Jesús y le dijo, a Jesús le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Pero mire lo más tremendo, que el Pedro va y le pregunta a Jesús y automáticamente le responde. No deja ni siquiera que Jesús le responda, como cuando usted le pregunta a alguien y le dice, ¿dónde queda el Banco Bogotá? ¿En la esquina? Usted no deja ni siquiera que le responda. Así le pasó a Pedro. Pedro le pregunta a Jesús y le dice, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor llega y le dice, ¿quién le dijo que hasta 7? ¿Qué le dijo el Señor? Hasta 70 veces 7. Un día hice la operación del 70 veces 7. Muchas veces lo multipliquemos 70 por 7. Yo le dije, no. Si la palabra nos dice 70 veces 7, ponga el número 7 uno detrás del otro, del otro, del otro. 70 veces 7, léalo. ¿Cuánto es esa cifra? ¿La puede leer? ¿No la puede leer? ¿Cierto que sí? Hermano, póngase, recorte 70 veces el número 7 y póngalo uno detrás.